Bendiciones, amados hermanas y hermanos. Este día estoy contenta de poder compartir con ustedes de la palabra de Dios y oro por todos los que van a estar escuchando para que puedan recibir de Dios la palabra que necesitan para sus vidas y que también puedan compartir con otros para que ellos también, para que esas otras personas también reciban. Y vamos a orar para comenzar este programa. Realmente antes de comenzar quiero darle la gloria a Dios por la palabra y le pido a Dios para que sea su espíritu hablando a los corazones de cada uno de ustedes, que no sea yo, sino que sea Dios usándome. Así que por favor acompáñenme en oración. Gracias, Dios, te damos por la oportunidad de compartir en este momento tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que la palabra que me has dado es una palabra que va a traer vida en medio del desierto. Es una palabra que va a refrescar al que tal vez estaba seco o se sentía seco. Gracias, Señor, porque tu palabra es buena en todo tiempo, es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, Señor. Y esta palabra no es algo realmente que viene de mí, sino que es algo de lo cual te doy la gloria a Dios, porque es algo que tú me has hablado, Señor, y que incluso a mí me ha costado aplicarlo, pero en tu gracia tú nos enseñas a cada uno, Señor, cómo vivirlo. Y hoy te damos gracias, Señor, por esa semilla que se va a sembrar en cada una de las vidas, Señor, que va a escuchar este programa y que van a compartir con otros también. La gloria sea a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenido hermano Daniel. Vamos a dar inicio de una sola vez con este programa. El tema de hoy es confiar en Dios. Y quiero compartir dos historias que impactaron sus generaciones estas personas por la fe que ellos tenían. Vamos a ver primero la historia de José y la historia de Noé. Yo creo que ya muchos de nosotros la conocemos, pero es bueno volver a ver estas historias para volver a recibir. Tal vez hay algo ahí, una piedra preciosa que el Señor nos quiere dar y que nos va a ayudar en el proceso que estamos o la temporada que estamos atravesando. La primera historia, que es la de José, podemos ver en Génesis 37, en el versículo 6. Dice: y él les dijo, José, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces, ¿qué vemos? José tuvo un sueño a sus 17 años. Era un joven todavía. Y este sueño que vemos, donde la luna, las estrellas y el sol se inclinaban ante él, como simbolizando que su familia se iba a inclinar ante él. Él no era el mayor ni siquiera, pero este sueño lo tuvo a sus 17 años. Y podemos ver en Génesis 50,
Génesis 50, 18 al 19. Dice: Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron: Henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Y qué es lo que vemos? Veíamos en el primer pasaje que José tuvo este sueño que parecía casi imposible, parecía una burla, incluso cuando sus padres, sus hermanos lo escucharon, parecía algo realmente era sin sentido. Pero él vio el cumplimiento de su sueño a sus 38, 39 años. O sea, pasó tanto tiempo que él no vio todavía lo que él había soñado. Y mientras ese proceso, él sí vio que los sueños de otros se cumplían y el suyo todavía no. Él mismo ayudó a interpretar los sueños del jefe de los coperos y del jefe de los panaderos y del faraón. Y cada sueño que interpretaba con la ayuda de Dios, él iba viendo su cumplimiento y cómo todo esto se cumplía rápidamente. Él interpretaba y se llevaba a cabo. Pero el sueño de él nunca veía la luz o nunca llegaba. Quizás se olvidó de lo que él había soñado, quizás lo descartó y dijo: no es nada, porque no vio nunca ese cumplimiento, sino hasta sus 38, 39 años. Y en todo ese proceso que él no vio el cumplimiento, Dios parecía guardar silencio en su situación, porque José, a pesar de que, como dice mucho, ¿verdad? Pero si yo soy fiel a Dios, yo hago esto, yo hago aquello y no veo nada. Pero tal vez estás en un tiempo de espera y así como José, que Dios está guardando el silencio, pero va a haber un cumplimiento, va a haber una palabra y tú te tienes que mantener fiel. Me llama la atención esta historia porque también ese José, para interpretar los sueños, no confió en sí mismo, sino que confió en Dios. Porque como dice Génesis 40, 18, no son de Dios las interpretaciones. O sea que José en todo momento se apoyaba de Dios para hacer estas interpretaciones. Y todo lo que hacía, lo hacía como para Dios. También me llama la atención otro punto, que dice: los años de servicio de José y los años de espera lo prepararon para el puesto que José iba a ocupar. A pesar de la honra que recibió su corazón, a pesar de la honra que él recibió, su corazón no fue codicioso, tampoco fue orgulloso. Él fue perdonador, él extendió gracia y sirvió con integridad. Por eso, como repetíamos el punto anterior, todo lo que hacemos debe ser como para Dios y no para los hombres. Entonces vemos como José está en un tiempo de prueba, todavía no ve el cumplimiento de su sueño, pero se mantiene confiando en Dios para cada cosa que hace, para administrar la casa del faraón, para interpretar los sueños, y su boca siempre está glorificando a Dios. En todo ese tiempo, él escogió no vivir con esa amargura. Y creo que eso le permitió disfrutar ese tiempo, tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque él no vivió esos años atado a lo que le habían hecho, sino que él vivió siendo fiel a Dios y con el enfoque en Dios y esa relación y comunión que tenía con él. Veamos otro punto.
estamos hablando, ¿verdad?, de confiar en Dios. Y como les decía, la historia de José, el cumplimiento de su sueño llevó mucho tiempo, fue un proceso. Y parecía que estaba viviendo todo lo contrario de lo que él había soñado, porque lo metieron a la prisión, bueno, primero lo vendieron, después lo metieron a la prisión y lo difamaban, estaba viviendo todo lo contrario. Pero llegó el momento y en el momento él fue elevado por Dios. Pero eso nos llama la atención porque puede que no sepamos el cómo se va a cumplir su palabra, puede que no sepamos cuándo, tampoco el por qué, pero sí conocemos quién es Dios y sabemos que podemos confiar en Él. Y como dice su palabra, ¿verdad? Aunque la profecía tardare, se cumplirá, tendrá su cumplimiento. Y tú, si estás en proceso, es mejor apoyarte en Dios y no en la queja, ni en el dolor, ni lo que te hicieron, porque eso solo lo va a hacer más difícil y podemos ser tentados a querer arreglar las cosas a nuestro modo y al final lo vamos a terminar agravando la situación, porque nosotros no podemos hacer nada en nuestras fuerzas, sino solo en las fuerzas de Dios. Y es mejor apoyarse en la presencia de Dios. Aún José, cuando estaba en la prisión y le interpretó los sueños, ¿verdad?, al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos, y le dice ay, que iba a ser salvado y que lo iban a poner en una mejor posición, le dice, no te olvides de mí. O sea, como quería que le pusiera una palabra por él para que lo sacaran. Él estaba tratando de hacer algo por él mismo, pero eso no le sirvió. Pero cuando llegó el tiempo, entonces Dios permitió que esta persona se acordara de José, pero fue en el tiempo que Dios había preparado. Entonces, aunque José quiso hacerlo por su cuenta, no se dio, sino que era en el tiempo de Dios. Y todo esto, ¿verdad?, es para recordarnos que tenemos que confiar en Él y no en nosotros. Tampoco podemos confiar en otras personas porque, como le pasó a José, se van a olvidar de ellos, de nosotros, ¿verdad? Y durante ese proceso es importante apoyarnos en la presencia de Dios. Es importante guardar nuestro corazón para que ninguna raíz de amargura nos haga perder nuestra salvación, nos haga perder nuestro rumbo. Y si algo te está amargando, es mejor dejarlo ir, entregárselo a Dios y alabar su nombre, porque Él es experto, como declaró José muchas veces, en cambiar lo malo en bueno. Y todas las pruebas son para producir mayor peso de gloria en nuestras vidas. Entonces, solamente nos tenemos que apoyar en Él, porque solo Él puede transformar lo malo que estamos viviendo en algo bueno y en algo que va a glorificar su nombre y hacer que otros también lo glorifiquen, ¿verdad? Y lo busquen. Ahora veamos la siguiente historia, que es Noé. Brevemente comento lo que pasó con Noé. Noé recibió una palabra de construir el arca, ¿verdad? Y él entendió que no era cualquier disparate, realmente era la indicación de Dios, era la palabra de Dios, y se aferró a esa palabra. Los 100 años, porque hubieron 100 años desde que él recibió la indicación hasta que se cerraron las puertas del arca, esos 100 años que Dios le dio para construirlo, solamente pudo hacerlo aferrándose a Dios, a pesar de las burlas, a pesar de que tal vez no habían señales de que el clima cambiara, porque yo creo que si las personas alrededor hubieran visto que se está poniendo raro el clima, vea, tal vez si tiene razón Noé, tal vez
se lo hubieran replanteado y se hubieran arrepentido. Pero yo creo que no había ninguna otra señal más que la palabra de Dios que le había sido dada. Y a pesar también de lo que podía Noé estar viviendo con su familia, porque fueron 100 años. Y en esos 100 años no solamente pasó él con el arca, ¿verdad? O sea, habían situaciones que manejar de su día a día, con su familia, tal vez con la provisión que él necesitaba para construir el arca. Y pudieron haber muchas cosas que lo detuvieran, muchos obstáculos, pero él se seguía aferrando a su palabra. Pudieron haber muchas emociones también o luchas internas que tal vez lo desanimaban y decían, ay no, pero se aferraba a la palabra de Dios porque lo llevó a cabo, y sabemos que no lo llevó a cabo solo por él. La verdad que la tarea era algo pesado y solamente lo podía llevar a cabo con la ayuda de Dios, con la dirección de Dios también. Lo que sabemos es que su fe, la obediencia y la persistencia permitieron que él y su familia fueran salvas, porque en ese proceso Noé aprendió a confiar más en Dios para los recursos, para las fuerzas físicas que él necesitaba, para darle dirección, para afinar esos detalles del arca. Dependía mucho de Dios y fue un proceso que le permitió, sin duda alguna, acercarse a Dios. A veces ese proceso que podemos estar viviendo puede parecer durar hasta 100 años, ¿verdad? Porque uno nunca ve que termine, pero en eso hay que mantenerse fiel, y la comunión también con Dios. Nos podemos ir acercando y volvernos más dependientes de Él, y podemos desarrollar mayor intimidad, porque los procesos nos van a servir para eso, para depender y para tener mayor intimidad con Dios. Pero si nosotros o Noé hubiera dicho, ay no me siento con ganas, mejor deja de construir el arca. O tal vez hubiera dicho, puchica, la palabra que me dio Dios, yo sé que esto me dijo, pero no parece que cambie nada, y las otras personas dicen esto, quizás tienen razón, ¿verdad? Quizás me lo imaginé yo, y entonces hubiera dejado construir el arca. Pero ahí hay una importancia de aferrarnos a su palabra, conocer la voz de Dios y seguirla, ser obedientes, a pesar de lo que pueda estar a nuestro alrededor. Nosotros no podemos controlar lo que está a nuestro alrededor, y eso duele, porque yo soy alguien que, me confieso, siempre estoy tratando de controlar lo que pasa a mi alrededor, pero uno se quema, se termina quemando, y bueno, uno cuando ya la regó uno, ya uno dice, no, vea, me era más fácil aferrarme a Dios, me era más fácil buscarlo a Él, esperar en Él, que hacer este montón de cosas que traté de hacer y que solamente me cansé más. Entonces, Noé, en este proceso, fue un proceso de obediencia, fue un proceso de fe, y esa persistencia que tuvo le permitió ser salvo él y su familia. Para terminar, hay algunos obstáculos que nosotros vamos a tener que superar en nuestro proceso y en el tiempo de espera para el cumplimiento de la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, la pereza, la presión social, la amargura, el pesimismo, rencor, desánimo, miedo, decepción, orgullo, un montón de cosas. El día a día también, todos los afanes. Hay muchos obstáculos que debemos superar, y no lo vamos a hacer con nuestra fuerza, sino que con la de Dios. Con su gracia podemos mantenernos firmes. Y
Si tú quieres que las promesas de Dios se cumplan en tu vida y quieres ver la restauración de Dios en tu vida, realmente tenemos que estar a los pies de Dios, tenemos que ir cada día y apoyarnos en su presencia y mantener ese enfoque en Él, porque solamente así vamos a poder ver su gloria y otros también van a ver su gloria a través de nosotros. Como les mencionaba al inicio, tanta prueba solamente produce mayor peso de gloria. Entonces, ustedes dicen, ay, tantas pruebas que estoy pasando, pero después van a ser tantos testimonios que tengo que contar, porque eso es lo que Dios sabe hacer. Y la gloria de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y si tú vas a estar en ese proceso, es mejor estar apoyado en Dios que estar viviendo con amargura, con resentimiento, que hasta uno se enferma del cuerpo y le salen canas. Entonces, mejor estar, ¿verdad?, apoyados en Dios, así como José, así como Noé, que confiaron en Dios, y el proceso también les ayudó a confiar más, porque conocieron, quizás llevó su fe al extremo donde ellos no pensaban que podían llegar, pero fue porque se apoyaron en la gracia de Dios. Entonces, esta es la palabra. Y el mensaje de hoy prácticamente se resume en confiar en Dios. Quiero saber también si tienen alguna petición para que podamos orar por ustedes en este momento. Voy a estar leyendo. Ok, ahorita todavía no hay ninguna, así que vamos a orar de manera general. Y se pueden ir anotando sus peticiones para que vayamos orando por ellas también. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, porque tú eres, Señor, esa roca eterna en que nos podemos apoyar. Gracias, Dios, porque esta noche sabemos que tú has hablado, Señor. Gracias, Señor, porque podemos apoyarnos en ti. Y tú permites esos procesos, Señor, para pulirnos, Señor, para perfeccionar tu obra en nosotros y para volvernos más cerca de ti. Gracias, Señor. Te pedimos perdón por las veces, Señor, que hemos estado tal vez tan enfocados en lo que está alrededor y nos hemos perdido el enfoque en ti, Señor. Perdónanos por las veces que nos hemos atado a nosotros mismos, a lo que ha pasado y que tal vez nos han lastimado y no nos permite avanzar, Señor, a lo que tú quieres. Pero hoy, Señor, en el nombre de Jesús, nos desprendemos de toda amargura, nos desprendemos, Señor, de toda falta de perdón, nos desprendemos de toda mentira del enemigo que habíamos querido creer, nos desprendemos de todo desánimo, nos desprendemos de toda desesperanza, Señor, porque tenemos esperanza en ti, Señor. Nos desprendemos, Señor, de todo eso, Señor, a lo que nosotros nos habíamos encadenado, porque tú, Señor, nos has hecho libres, y donde está tu espíritu y hay libertad. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez más llenos de ti, Señor, para que en el proceso, en la espera, podamos, Señor, mantener nuestro enfoque en ti, depender de ti, Señor, y mantenernos fiel, Señor, que nuestro pie no tropiece, sino que podamos mantenernos firmes, Señor, por tu gracia, porque solamente es en tus fuerzas, Señor. Hoy clamamos, Señor, por aquellas personas que están en un proceso y parece que nunca ven el cumplimiento, parece que nunca ven el fin, pero tú estás ahí, Señor, con ellos, y te pedimos para que ellos puedan recibir, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos para que ellos puedan apoyarse en ti, Señor, para que si había
alguna decepción en su corazón, que ellos puedan ser sanos por ti, Dios, y ese proceso lo puedan vivir más cerca de ti. Te pedimos también, Señor, por aquellos obstáculos que tal vez todavía no hemos logrado vencer, pero los vamos a vencer, Señor, con la ayuda de tu gracia. Toda pereza, todo desánimo, todo orgullo, Señor. Extiende tu gracia sobre nosotros, Señor, y ten misericordia también. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos para cambiar nuestros caminos y seguirte solo a ti. Te pedimos también, Dios, por aquellos jóvenes, Señor, que tal vez no ven un propósito a sus vidas, que tal vez comenzaron cerca de ti y luego se alejaron, que tal vez fueron heridos, Señor, en las iglesias. Hoy clamamos, Señor, por esos jóvenes que tal vez pasaron por un proceso y dudaron de ti porque no vieron que tú les contestaste como ellos querían. Pero te pedimos para que tú los sanes, Señor, y que tu luz llegue también a ellos, Señor. Que tu salvación llegue a estos jóvenes, Señor. Y que ellos puedan reconciliarse contigo, Señor, y apoyarse en ti. Para que ellos puedan ver, Señor, tu gloria sobre ellos, Dios. En cada prueba, en cada obstáculo, en cada desafío, en cada etapa de su vida, Señor. Que se puedan aferrar a ti, Dios. Que si comenzaron bien, Dios, también terminen bien la carrera, Dios. Que no se desvíen, Señor, sino que puedan mantener su vista en ti. Y si en algún momento comienzan, Señor, a desviarse, que seas tú, Dios, con tu amor, permitiéndoles volver a reenfocarse. Te pedimos también, Señor, por aquellas peticiones que se están poniendo aquí, Dios, porque tú tienes respuesta para ellos, Señor, y te damos gracias. Te pedimos por Cris Montoya. Bendice su vida, Señor. En cada área de su vida, Dios. Sé tú, Dios, derramando tu Espíritu Santo. Sé tú, Señor, ordenando sus pasos. Sé tú, Dios, siendo su esperanza y su apoyo, Dios. Aún en el día que parezca que están viviendo lo contrario, te pedimos que seas tú, Señor, su fuerza, su esperanza, y que les devuelvas el gozo de tu salvación, Dios. Que tu presencia en su vida sea como ese río, Dios, que habla en Ezequiel, cuyas aguas salen del templo y sanan, y tienen poder de sanar. Así que te pedimos, Señor, por aquellos que habían resistido a tu Espíritu Santo, para que puedan dejar correr en ellos el río, el agua de tu Espíritu Santo, y dar vida donde estaba lo seco. Que seas tú, Señor, levantando al caído, fortaleciendo al débil, Señor, y devolviendo el gozo al que lo había perdido. Te pedimos, Señor, para que nos ayudes también a aquellos jóvenes, Señor, que tal vez podemos estar luchando con la presión social, o incluso, Señor, aquellos que están en su trabajo y están en un ambiente laboral tóxico, Señor, y parecen ser perseguidos por todos lados. Pero tú, Señor, tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro ayudador, y te pedimos para que podamos, Señor, apoyarnos en ti para en esos momentos mantenernos firmes, que no cedamos a la presión social, sino que podamos ver que son más los que están con nosotros porque estamos contigo, Señor, y tú reinas sobre todo. Tú eres Señor de señores, tú eres el principio y el fin, Señor, y nada se escapa de tus manos. Por eso te pedimos, Señor, para que aquel que estaba débil, Señor, hoy sea fortalecido. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. La gloria sea para ti. Y bueno, gracias a ustedes por compartir este momento conmigo y con el Señor. Y estoy seguro que han recibido algo de Dios para sus vidas, porque yo también lo he recibido. Así que le doy la gloria a Dios y les deseo una feliz noche a todos ustedes. Dios les bendiga.